Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, dice el Señor. Bienvenidos. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 26 de junio 2025. Hoy vamos a hablar un poquito más también de los falsos profetas. Vamos a hablar de por qué el Señor no haya aceptado todos los milagros que habían hecho los hombres. Lo vamos a meditar desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, 21, 29. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrado de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra mente, para que también nuestro corazón caiga como las palabras en tierra fértil. A eso lo pedimos. Santo y divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien, ahora sí. La primera parte donde la gente dice, no todo, el Señor dijo a sus discípulos, no todos los que digan Señor, Señor, pueden entrar en el reino de los cielos, no todos. ¿Por qué no todos? Porque resulta en este tiempo, ¿quién no dice Señor, Señor? Hasta los malos, hasta los ladrones, hasta los borrachos, hasta todos dice Señor, Señor. Pero aquí nos dice la Escritura que no basta que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué será que el Señor nos pone ahí como una cosa así bien difícil? No es fácil estar caminando y decir Señor, Señor, sin hacer la voluntad del Señor. Aquí hay un problema grave. Cuando nosotros podemos hablar de Señor, Señor, pero estamos lejos de Él, nuestro corazón no está en el pensamiento de Dios o lo que Dios quiere. Porque dice, no bastará con decirme Señor, Señor,
para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Pero ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Envió a su Hijo único para creer que Él es el Todopoderoso. Envió a su Hijo único para que Él dijera: yo soy el pan de vida bajado del cielo. Es su doctrina, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es estar unido bajo una sola iglesia, o sea, que Él sea cabeza de la iglesia, único y exclusivo. Esa es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué otra cosa podemos decir la voluntad del Padre? Hay muchas. Él dijo: el que vela, el que busca a Él, al que le habla a Él, Él lo va a escuchar. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cuando dijo ahí en San Juan 16, 17 o 17, 17, Padre, tú y yo somos uno, para que el mundo crea que nosotros somos uno y ellos también sean uno. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad del Padre, para que no haya nada de división. Esa es la voluntad del Padre. Entonces no podemos decir nosotros: Señor, Señor, si estamos en una doctrina extraña. Ayer hablábamos sobre los profetas falsos. Ahora estamos hablando de los que sí, Señor, Señor. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice algo bastante también. Pero la primera parte solo quiero decirles en Santiago, capítulo 1:22, si no estoy mal. Santiago 1:22 nos dice: ponga por obra lo que dice la palabra. Ponga por obra lo que dice la palabra. Y no se conforma con oírla, pues se engaña a sí mismo. O sea, es fácil de escuchar y con eso nos conformamos. A veces dice la gente: ya fue a misa, ya fue a escuchar misa, pero sus obras no están en práctica. Se está engañando a sí mismo, o nos estamos engañando a nosotros mismos por no practicar las obras de caridad. Y resulta también en 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 17. Si uno goza de riquezas de este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Ahí está. Si nosotros gozamos de este mundo, la riqueza, pero no ayudamos al necesitado, ¿cómo va a mantener el amor de Dios? Aquí está. Es cuando no se está practicando la palabra del Señor. El que no la cumpla, el que no está sujeto a la ley del Señor, eso no puede permanecer en el amor de Dios. Bueno, ahora sí, nos dice también Romanos 2:19. No, 2:13 dice. Romanos 2:13. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley sin que la cumplen. ¿Cuáles son la ley del Señor? Tenemos 10 mandamientos, ¿verdad? La ley. Que honrar al Señor, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, en todos los preceptos del Señor. No basta solamente escuchar sin la práctica. Por ejemplo, nos habla ahí: no robarás, no desear los bienes ajenos, amarás padre y madre, todo esto. Y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Ahora la segunda parte nos dice la Escritura el día de hoy. Señor, Señor. Vamos a ver, dice:
Señor, Señor. Aquel día, no, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Oiga lo que dice, hemos hablado en tu nombre. Hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Aquí viene la pregunta, ¿quiénes son los que hacen milagros? ¿Quiénes son los que han expulsado los demonios? ¿Quiénes son? Seguramente cuando San Mateo estaba escribiendo, seguramente había gente que expulsaba demonios, pero a su nombre, a su propia cuenta, o no es así. Pero miremos, nos interesa más lo de en este tiempo. ¿Quiénes son los que andan buscando a la gente? Ven para acá porque aquí hay milagros, noche de milagros, noche de sanaciones. Y aquí hay algún problema grave. Cuando ellos se presentaban delante del trono, delante de la gracia, delante del Señor, nosotros hemos hablado, hemos expulsado demonios, hemos hecho muchos milagros en tu nombre. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Entonces yo les diré claramente, nunca les he conocido. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Nunca los he conocido. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo en el nombre del Señor, sino que estaban buscando, como decía ayer, tranquilizando a la gente, los profetas falsos. Estaba tranquilizando a la gente, eso encontramos en Ezequiel 22-28. Estaban tranquilizando a la gente para apaciguar o dar visiones que el Señor no ha dicho. Ese es el problema grave. Cuando nosotros creemos que tenemos palabras bonitas, tenemos cómo poder desarrollar, ayudar, y creemos que ya somos profetas o somos maestros o apóstoles, que podemos sanar, que podemos imponer manos, que con la mano ya está listo, sanado. Hemos quitado los demonios, pero ¿qué dijo el Señor? ¿No los conozco? ¿No les he visto? No, yo no sé. Aléjase de mí. ¿Por qué es que el Señor dice así? En estos días hablaba un poquito con otras personas y le decía sobre este caso. El Señor dejó sus embajadores, y esos embajadores, por ejemplo, dejó una iglesia, dejó un sucesor. Y esos han venido hasta en el 2025. No se ha rompido todo ese caminar, esa jerarquía o el que dirige la iglesia no se ha cambiado. Que posiblemente hay personas que han llegado y hacen otras cosas que nada que ver, pues, ¿verdad? Porque siempre hay. Pero eso no quiere decir que ha rompido la jerarquía o el seguimiento o todo el procedimiento de la sucesión apostólica. No se ha perdido. Entonces es enviado al que está predicando. Es que no podemos hablar de Dios sin tener ninguna autorización. Yo les he dicho a ustedes, si yo lo leo la palabra de Dios con ustedes, porque me he formado para poder dar lo que puedo dar. Y eso no lo puedo hacer por mi propia cuenta, porque no está permitido. Aquí está el problema cuando una persona se levanta allí y escuchó la palabra, yo voy a ir a predicar, a lo mejor me dan plata y voy a subir en los buses, voy a preparar un lugar y que se venga la gente para que yo sea famoso. Ahí está el problema. Esos que hacen milagros, el Señor no ha dicho. Mire, vamos a Jeremías capítulo... el tiempo se me fue. Capítulo 14, versículo 14. Jeremías nos dice algo importante. Dice, Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé.
falsas visiones, adivinaciones sin cometidos, sueños en su imaginación. Eso es lo que profetizan. ¿Por qué? Entonces cuando la gente llegaron, Señor, Señor, hemos hecho... No, pues Dios no ha dicho nada, dice el Señor. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahí en 1 de Juan, no sé si 5:8 o 5, me quedo pendiente de la cita, pero está en 1 de Juan. Examinado, hijos míos, examinado los espíritus, si son espíritus de verdad o otros espíritus. Hay que examinar. Y por eso dice aquí, anda diciendo visiones. El Señor no ha dicho nada. Y a lo mejor estos son los que se presentaron ante a lo mejor ellos son los que se presentaron sin que el Señor haya ordenado. Y Él no ha dicho nada por esas visiones. Él no ha dicho nada, esos milagros, esas expulsaciones de los demonios. Cuidado, entonces que no podemos hablar y decir algo de lo que el Señor no ha dicho. Vamos también a Jeremías, siembra Jeremías, solo que es Jeremías 27:15. Vamos a Jeremías 27:15. Y nos dice acá: yo no les mandé, dice el Señor. Oiga lo que dice: yo no los mandé, dice el Señor. Y lo que anuncia en mi nombre, eso no es cierto. Lo que anuncia en mi nombre, eso no es cierto, dice el Señor. ¿Qué dijo esto? Jeremías 27:15. Escúchenme, no sea que yo los expulse y muestren ustedes junto con los profetas que les anunciaban eso. Lo vuelvo a repetir. Yo no los mandé, dice Yahvé, y lo que anuncia en mi nombre no es cierto. Escúchenme, no sea que yo los expulse y mueran ustedes junto con los profetas que les anunciaban eso. Aquí había un problema en el tiempo de Jeremías. ¿Se acuerdan los 400 profetas que fueron perseguidos porque Jeremías anunciaba las cosas buenas? Y por eso es el problema grave que nosotros tenemos. Porque si no es la autorización del Señor para poder expulsar demonios, para poder hablar de Él, si no estamos dentro de su doctrina, aquí viene lo difícil. Y termino con esto. Vamos a San Marcos. San Marcos nos dice muy, muy importante lo que nos va a decir San Marcos. San Marcos 1:39, si no estoy mal. Vamos a ver. San Marcos 9:38. Dice San Marcos 9:38, no puede una persona hablar bien del Señor después, o sea, hace milagros en nombre del Señor y después habla mal de Él. Pero lo vamos a ver aquí. Dice 9:38. Pero lo vamos a ver desde el 38. Juan le dijo, ¿quién era Juan? El evangelista. Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Aquí está. ¿Quiénes están expulsando demonios en su nombre? Y no es lo de nuestro, no anda con nosotros. Hay que prohibirlos. ¿Qué dijo el Señor? No. Pero, ¿por qué no? Aquí viene la respuesta del Señor. Vamos a ver, dice, no, lo vamos a prohibirlos o tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús le contestó, no se lo prohíbe, aquí está. Jesús dijo, no hay que prohibirle, pero ¿por qué no? Ya que nadie puede hacer un milagro
en mi nombre y luego hablar mal de mí. Nadie puede hacer un milagro, después habla mal de mí. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo aquel entonces? Señor, Señor, hemos tratado de expulsar demonios y yo no los conozco, dice el Señor. ¿Cómo será esto? Pero dice, no está con nosotros, no es de los nuestros, dice otra versión. ¿Se lo prohíben? No se lo prohíben. Porque nadie puede hablar mal o nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego habla mal de mí. Aquí está. Ahora miremos y discernimos. Cuando una persona hace milagros, no tiene que tener ni una división en su mente y corazón. Cuando una persona hace un milagro, no tiene división, no puede hablar mal de la iglesia. Pero resulta cuando dice no, la Eucaristía no, eso es simbólico, entonces está hablando mal. Cuando dice el bautismo de niños no es permitido a pequeños, entonces va a estar hablando mal de la iglesia del Señor. El que hace milagros tiene que tener división, tiene que estar dentro de la iglesia del Señor. Porque no puede hacer un milagro, después voy a hablar mal de la iglesia del Señor, que la iglesia no era la iglesia tradicional que ha venido, eso no es, nosotros somos los correctos. O nosotros la nueva iglesia que empezaron hace 100 años, hace 50 años. No puede hablar mal de la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia y no puede hablar mal de la iglesia. Y por eso serían falsos profetas, o sería que el Señor dijo, no los conozco. Porque el que tiene división no está dentro de esa iglesia. Si tiene división, entonces no ha dicho nada a Yahvé. Lo que ha dicho es por su propia cuenta. Porque dice aquí, el que está contra nosotros, está con nosotros. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Aquí hay mucho que hablar. Todos aquellos que hacen milagros, noche de milagros, ¿están con nosotros? No están con nosotros. Entonces no puede estar su profecía, sus obras, su expulsión de demonios, no está a favor de Dios. Porque no está con nosotros. ¿Y por qué con nosotros? Porque Él fundó una iglesia desde el comienzo. Él dijo, sobre ti edificaré mi iglesia y nadie, los poderes del Hades no podrá prevalecer contra ellas. Lo dijo. Y lo dijo también a Pedro. Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta a mis corderos. Si apacentar a mis corderos, ¿qué significa? Es que están con Él y los que no están en contra de Jesús. Dios le bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.